Hay cosas que uno solo entiende cuando ya pasó de los 100 años. Sé que parece una exageración, pero es la pura verdad. Roberto Hernández, 102 años, viviendo en una casita sencilla aquí en Tepoztlán, en Morelos, donde el tiempo parece caminar más lento que en el resto del mundo. Las tardes pesan aquí. El viento mece las hojas del árbol de mango en el patio como si quisiera contarme algo. Y yo, sentado en mi mecedora, me quedo escuchando. Ya no tengo mucha prisa. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo en que yo era un hombre de prisas. Prisa para trabajar, prisa para pagar las cuentas, prisa para enseñarles a mis hijos la forma correcta de vivir. Ah, la forma correcta. Esa fue la mayor ilusión de mi vida. Por muchos años creí que existía una forma correcta de ser hijo, de ser hombre, de ser feliz. Y creí, con toda la convicción del mundo, que yo era el único que sabía cuál era esa forma. Ricardo y Luciana, mis dos hijos. Ricardo tiene 53 años hoy. Luciana, 56. Crecieron aquí conmigo, en esta misma casa, en este mismo patio donde el mango todavía insiste en dar fruta cada verano. Los vi aprender a caminar, a leer, a soñar. Estuve presente en todo de verdad. Quizás demasiado presente. Cuando Ricardo tenía como 10 años, vino a mostrarme un dibujo que había hecho en la escuela. Un barco en el mar, con el cielo lleno de nubes de colores. Miré ese papel y en lugar de decirle lo bonito que estaba, le pregunté si ya había terminado la tarea de matemáticas. El niño guardó el dibujo en la mochila sin decir nada. Hoy, cuando me acuerdo de eso, siento una opresión en el pecho que no se me quita fácil. Con Luciana fue diferente, pero igual en el fondo. Ella siempre fue una niña callada, introvertida, a la que le gustaba leer y estar en sus rincones. Y yo, que creía que el mundo era de los extrovertidos, intentaba sacarla de su caparazón. Le decía que necesitaba sonreír más, arreglarse mejor, hacerse notar más, como si su forma de ser fuera un defecto que había que corregir. Ella aguantó todo eso callada por muchos años, demasiado callada. El tiempo fue pasando y los hijos fueron creciendo. Ricardo se casó joven, se fue a vivir a Querétaro con su esposa y sus hijos. Luciana se quedó más cerca, pero las visitas se fueron haciendo cada vez más raras. Y cuando venían, tenían ese aire de compromiso que duele más que la ausencia. ¿Sabes cuando estás en un cuarto con alguien y te das cuenta de que esa persona quisiera estar en cualquier otro lugar del mundo? Era eso. Era exactamente eso. Por mucho tiempo no entendí lo que estaba pasando. Les llamaba todos los días, intentando saber cómo estaban, mandando recados, a veces apareciendo de sorpresa. Creía que estaba siendo un padre presente. No me daba cuenta de que, para ellos, yo estaba siendo un padre asfixiante. Hay una diferencia enorme entre presencia y control, y tardé décadas en aprenderla. La Navidad de hace 2 años fue el punto de quiebre de mi vida. Me había esforzado mucho. Compré los ingredientes con anticipación. Le llamé a doña Carmen que me ayuda con las cosas de la casa, y juntos preparamos una mesa como hacía mucho tiempo no veía. Pollo de rancho, arroz rojo, frijoles charros de la abuela, pan de elote, todo lo que a Ricardo y a Luciana siempre les gustó desde niños. Yo quería que esa Navidad fuera especial. Quería que sintieran que yo todavía estaba aquí, que la casa todavía era suya, que yo todavía era el padre que tenían. Llegaron. Los nietos también vinieron corriendo por el patio llenos de energía. Por un momento pareció que iba a ser bonito, pero pronto sentí el ambiente. Las pláticas eran cortas, las sonrisas no llegaban a los ojos. Ricardo estuvo en el celular buena parte del tiempo. Luciana ayudó a poner la mesa, pero estaba distante, como si su mente estuviera en otro lado. Después de la comida, antes de que el sol siquiera se metiera, empezaron a despedirse. Me quedé en el porche viendo el coche de Luciana alejarse por la calle de terracería. Luego el coche de Ricardo. Y entonces solo quedamos yo, el árbol de mango y la mesa llena de comida que nadie quiso llevarse. Me volví a sentar en mi silla y me quedé mirando a la nada por un tiempo que no sé decir cuánto fue. Pudo haber sido media hora. Pudo haber sido toda la noche. Fue esa noche que la pregunta me llegó con toda la fuerza que merecía.
Una pregunta simple, de solo 4 palabras, pero que pesaba toneladas. ¿En qué me equivoqué? Y ahí comenzó un proceso que no me esperaba. No fue rápido, no fue fácil, pero fue honesto. Empecé a recordar escenas que había guardado en el fondo de la memoria sin querer ver lo que realmente significaban. La vez que Luciana me contó emocionada que había conseguido un trabajo nuevo y yo, en lugar de celebrar, le pregunté si el sueldo era lo suficientemente bueno. La vez que Ricardo me dijo que estaba pensando en poner un negocito y yo me pasé media hora enlistando todos los riesgos, todas las razones por las que podía salir mal, sin decirle ni una sola vez que yo creía en él. Fui juntando esos pedazos uno por uno, como quien arma un mosaico que no quiere ver terminado. Me acordé también de la graduación de Luciana. Había terminado la carrera de letras, un logro enorme para ella. Y yo, en vez de estar presente en ese momento solo para celebrar, aproveché la cena después de la ceremonia para preguntarle si ya había pensado en cómo iba a usar esa carrera para ganar dinero de verdad. Su sonrisa se marchitó ahí, delante de todo el mundo, y no me di cuenta en el momento. O me di cuenta y pensé que estaba siendo realista, que la estaba preparando para la vida. Pero no era así. Le estaba robando un momento que nunca iba a recuperar. Porque cuando el mosaico se completó, la imagen era demasiado clara para ignorarla. No había sido solo un padre exigente. Había sido un padre que, sin darse cuenta, les decía a sus hijos, repetidamente, de 1000 maneras diferentes, que no eran suficientes tal como eran, que necesitaban ser otros, que su amor valía si se convertían en lo que yo quería. Y la peor parte, hice todo eso pensando que era amor, creyendo que exigir era cuidar, creyendo que corregir era orientar, creyendo que saber qué era lo mejor para ellos era mi derecho, hasta mi deber. Esa noche en Tepoztlán, con el silencio de la casa pesando sobre mí, entendí que el amor que ofrecí por décadas tenía una condición implícita que nunca dije en voz alta, pero que mis hijos escucharon en cada consejo no pedido, en cada crítica disfrazada de cuidado. La condición era: te amo si eres quien yo creo que debes ser. Y ningún hijo del mundo aguanta cargar ese peso para siempre. Me quedé despierto toda esa noche. El canto de los grillos afuera era el único sonido, junto con el ladrido lejano de un perro en la calle de abajo. De vez en cuando, el viento golpeaba la ventana y yo me sobresaltaba, como si fuera alguien llegando. Pero no era nadie. Era solo el viento y yo, a punto de cumplir mis 102 años, tuve que enfrentar una verdad que la mayoría de la gente evita toda la vida. Tuve que admitir que me equivoqué. No un error pequeño, no un desliz. Me equivoqué en lo que creía que era mi mayor cualidad. Me equivoqué como padre. Y esa admisión, que parecía un abismo cuando la enfrenté en esa madrugada fría, era en realidad el primer paso de una travesía que aún no sabía que tenía el valor de hacer. Pero lo que yo todavía no sabía, en esa fría madrugada de diciembre, es que reconocer el error era solo el comienzo. Lo más difícil, y al mismo tiempo lo más hermoso, todavía estaba por venir. Dicen que chango viejo no aprende maroma nueva, que después de cierta edad el carácter ya está tallado en piedra, y no hay cincel en el mundo que pueda reformarlo. Creí en eso por mucho tiempo. Me repetí esa frase en varios momentos difíciles, como si fuera una justificación para no intentarlo. Pero puedo decirte, con toda la certeza que mis 102 años me dan, que eso es mentira. Uno cambia. Uno puede cambiar, siempre y cuando duela lo suficiente como para querer cambiar de verdad. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. Prometo que esta será la mejor historia que escucharás en tu vida. Después de esa noche de Navidad, pasé días metido en mis pensamientos. Doña Carmen venía, me hacía de comer, me hacía la plática, y yo respondía en piloto automático. Mi cabeza estaba en otro lado. Estaba tratando de entender cómo un hombre que dedicó su vida entera a su familia pudo al mismo tiempo haber alejado a esa misma familia. Era una paradoja que me mareaba. Fue un sábado por la mañana, mientras tomaba mi café mirando hacia el patio, que algo hizo clic dentro de mí. No fue un rayo, no fue una revelación dramática. Fue más como la marea que sube lento,
y de repente te das cuenta de que tienes el agua en las rodillas. Entendí que había confundido, por décadas enteras, el amor con la necesidad de control, y que esa confusión no había nacido de la nada. Tenía raíz. Mi padre era así. El padre de mi padre también lo era. Uno aprende a amar de la forma en que fue amado, y a veces esa forma tiene fallas que heredamos sin darnos cuenta, como se hereda la forma de la nariz o el color de los ojos. Fui criado creyendo que un hombre fuerte no demuestra debilidad, no pide perdón, no se echa para atrás. Que ser padre era ser guía, ser jefe, ser la brújula de la familia. Y cumplí ese papel con tanto afán que se me olvidó preguntar si mis hijos querían ser guiados, si necesitaban una brújula, si querían que yo fuera su norte o si preferían descubrir su propio camino. Lo primero que cambié fue lo más difícil. Dejé de llamarles todos los días. Sé que parece simple, pero para mí fue una batalla enorme. Cada vez que el teléfono se quedaba quieto en la mesa y yo no marcaba el número de Luciana o de Ricardo, era como aguantar la respiración, como si el silencio fuera una amenaza. Pero fui aprendiendo, poco a poco, que el silencio también puede ser respeto. Que dar espacio es una forma de decir, confío en ti. Luciana fue la primera en notar la diferencia. Unas 3 semanas después me llamó. No era su cumpleaños, no era Navidad, no era ninguna fecha especial. Era un martes cualquiera, por la tarde, con ese sol de Tepoztlán que entra de lado por la ventana de la cocina y calienta el piso de loseta. Dijo que estaba pasando por un momento difícil en el trabajo, que tenía un conflicto con una compañera que la traía muy agobiada. Y yo hice algo que jamás había hecho en mi vida. Simplemente escuché. No le di consejos. No le dije lo que debía hacer. No le pregunté si había hecho esto o aquello de otra manera. Solo me quedé ahí, del otro lado de la línea, respondiendo de vez en cuando con un «entiendo» o «qué situación tan difícil, hija». Y cuando terminó de hablar se quedó en silencio un instante y luego dijo algo que se me quedó grabado para siempre. Dijo, «Papá, gracias por escucharme». Eran 4 palabras, 4 simples palabras, pero tuve que contener el aliento para no llorar ahí mismo, porque entendí lo que estaba diciendo entre líneas. Estaba diciendo que era la primera vez que se sentía escuchada de verdad por mí. A partir de ahí Luciana empezó a llamar más seguido, y cada llamada era diferente a las de antes, que eran cortas y cargadas de un silencio pesado al final. Ahora me contaba cosas. Hablaba de su esposo, Sergio, ese hombre callado que nunca supe valorar. Me contaba de las plantas que estaba cultivando en el balcón de su departamento, de los libros que estaba leyendo, de los pequeños logros del día a día. Y yo escuchaba, aprendía, veía a mi hija como era, no como yo quería que fuera. Con Ricardo tardó un poco más. Él siempre fue más cerrado, más pragmático, como yo mismo solía ser. Pero un día apareció aquí en Tepoztlán sin avisar. Era un domingo. Tocó a la puerta y cuando abrí, ahí estaba él con una sonrisa medio chueca, sosteniendo una bolsa de gorditas de nata que había comprado en la carretera. Dijo que andaba cerca y decidió pasar a saludar. Nos quedamos en el porche toda la tarde. No hablamos de grandes cosas, hablamos de fútbol, del clima que estaba más caluroso de lo normal. Me contó de un problema con el coche que acababa de resolver. Pláticas sencillas, pero había algo diferente en esa sencillez. Había ligereza. Era la primera vez en mucho tiempo que Ricardo y yo pasábamos horas juntos sin que una frase mía sonara a reclamo, sin que el aire entre nosotros se pusiera pesado. Antes de irse, cuando ya estaba de pie en el umbral de la puerta despidiéndose, Ricardo me miró con esa mirada que le conozco desde que tenía 5 años. Una mirada de quien tiene un nudo en la garganta pero no sabe si dejarlo salir. Y entonces dijo, con la voz un poco más baja de lo normal, «Papá, me gustó mucho venir hoy». Cerré la puerta despacio, y finalmente dejé que las lágrimas corrieran. Entendí en ese momento que no había perdido a mis hijos. Solo había necesitado aprender, tarde pero no demasiado, que el amor de verdad no necesita riendas, que un padre no es un dueño, que el mayor regalo que puedo darles a Ricardo y a Luciana no es un consejo, no es una lección de vida,
No es mi experiencia envuelta en palabras de autoridad. Es mi presencia sin exigencias. Es mi mirada sin juicios. Es mi corazón abierto, sin rejas ni llave. Hoy, desde mi mecedora aquí en Tepoztlán, con el mango meciéndose allá afuera y el olor a tierra mojada después de la lluvia, me siento un hombre diferente del que fui por tanto tiempo. Más ligero, más completo, de una forma extraña, como si al renunciar al control me hubiera encontrado de verdad. Como si esta casita sencilla, que por tantos años fue escenario de reclamos y silencios pesados, se hubiera transformado en un lugar de paz. La misma casa, las mismas paredes, el mismo patio. Pero un hombre diferente dentro de ella. Sí, entonces, Luciana me llamó la semana pasada solo para decirme que estaba pensando en mí y que me quería. Ricardo me mandó una foto de sus hijos corriendo en una playa con el texto «Familia reunida. Lo extrañamos, papá». Leí ese mensaje 3, 4 veces, las que fueran necesarias para guardar en el alma lo que me tomó una vida entera aprender. El amor no se demuestra exigiendo. El amor se demuestra escuchando, con paciencia, con respeto, en el espacio que le abres al otro para que sea exactamente quien es, con todos los defectos y todas las bellezas que lo hacen único. Yo, Roberto Hernández, 102 años, lo aprendí. Y si yo lo aprendí, cualquiera puede aprender. Nunca es tarde para amar mejor.